La fabricación de productos ilegales en el mundo implica procesos industriales complejos que en muchos casos ponen en riesgo la vida tanto de quienes los producen como de quienes los consumen. En este video, con fines exclusivamente educativos, te mostraremos cómo operan estas estructuras a gran escala y revelaremos las etapas clave de su producción. Cada año se producen más de 1 millón de toneladas de cannabis para consumo recreativo en todo el mundo. Esta es una planta medicinal con una gran demanda. Por esa razón, en los últimos años se ha notado un inmenso crecimiento en las plantaciones de marihuana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los porros de cannabis en una megafábrica? Hemos visitado las plantaciones y el centro de producción involucrado para revelar este asombroso proceso. Se estima que alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo consumen marihuana. Esta cifra abarca a individuos que la utilizan de manera habitual, es decir, con frecuencia o de forma constante, así como a aquellos que la consumen esporádicamente, en situaciones menos frecuentes o menos regulares. El inicio del proceso de producción de cannabis empieza en el lugar de la fábrica donde se encuentran las plantas madres. Estas plantas son seleccionadas específicamente para la clonación debido a sus características únicas, como su genética y la calidad que brindan al producto final, en especial por los cannabinoides que están relacionados directamente con los efectos en el cuerpo y en la mente. El cultivo de plantas madres de cannabis puede llevarse a cabo tanto al aire libre como en lugares cerrados. El cultivo al aire libre permite un crecimiento natural de las plantas en un espacio amplio y bajo la luz solar directa, lo que resulta en condiciones muy favorables para su desarrollo. Sin embargo, este método presenta la desventaja de tener un control limitado sobre los factores ambientales esenciales, como la temperatura y la intensidad de la luz, que son cruciales para un crecimiento óptimo de las plantas. Por otro lado, el cultivo en lugares cerrados ofrece la ventaja de un control exacto sobre todos los factores ambientales necesarios para el crecimiento de las plantas. Este control detallado permite crear un entorno ideal para las plantas, protegiéndolas de plagas y enfermedades, así como de condiciones climáticas adversas. Además, el cultivo en interiores permite realizar cosechas durante todo el año, independientemente de las estaciones o del clima exterior. Para iniciar la clonación de cannabis se deben realizar cortes precisos en las ramas de las plantas madres seleccionadas. Este proceso comienza con la elección de ramas saludables y vigorosas. Luego, se debe hacer un corte limpio y preciso en un ángulo de aproximadamente 45 grados, utilizando herramientas esterilizadas para evitar la introducción de enfermedades. Una vez que los esquejes han sido cortados, se deben plantar cuidadosamente en una maceta, asegurándose de que quede bien asentado y que la mezcla de tierra esté ligeramente húmeda. Todo este proceso es realizado en el cuarto de floración donde se controla estrictamente la temperatura a menos de 75 grados y la humedad a menos del 55%. Todo esto con la intención de promover el desarrollo de las raíces y la adaptación del nuevo plantón. Este proceso se repite cada 14 días, cuando las plantas madre hayan vuelto a crecer completamente. De esta manera, se busca maximizar la producción de nuevos clones en la fábrica, asegurando así una generación constante de plantas nuevas. Seguidamente, estando en el cuarto de floración, se inicia el proceso de cuidado de las plantas jóvenes, el cual incluye la aplicación de varios líquidos, como el peróxido, que se diluye con agua para controlar las plagas y posibles enfermedades en las plantas. Además, durante 10 días que dura todo el proceso de floración, se aplican 15 mililitros de extracto de algas diluidas. Este compuesto proporciona nutrientes y hormonas vegetales beneficiosas para el crecimiento y la salud de las plantas. Cada cierto tiempo, los trabajadores de la fábrica revisan las raíces de más de 10.000 plantas para verificar que tengan un color blanco claro, lo cual indica que la planta está saludable y cuenta con la calidad adecuada. Según datos del 2023, el mercado global de cannabis alcanzó un valor aproximado de $36.000 millones, y se espera que este mercado se duplique para el año 2030, reflejando un notable crecimiento. Este incremento significativo es indicativo de la expansión del cultivo de cannabis y del aumento en la aceptación y legalización de la marihuana en diferentes partes del mundo. Una vez que se ha completado el ciclo de floración, todas las plantas son trasladadas al área de curado en seco. Este proceso, que dura aproximadamente de 7 a 9 días, se lleva a cabo a una temperatura de 15.5 grados Celsius. Durante este tiempo, las plantas se secan lentamente para preservar sus cannabinoides y terpenos, lo que resulta en un producto final de mejor olor y potencia.
Este cuarto de secado está equipado con luces LED que proporcionan un espectro de luz ajustable, lo que permite crear las condiciones óptimas para el secado de las plantas de cannabis. Gracias a esta tecnología se puede mantener la calidad de las plantas y maximizar la producción de cannabinoides y terpenos, asegurando que el producto final sea de la mejor calidad posible durante todo el proceso de secado. A continuación, se inicia el proceso de cosecha, el cual se lleva a cabo de manera manual. Este método se elige porque permite una mayor precisión en la selección de las plantas adecuadas y en el manejo cuidadoso de los cogollos, asegurando así una recolección más eficiente y controlada. Una vez que se han cosechado las plantas, se introducen en una máquina conocida como tornado. Esta máquina está diseñada para procesar las plantas al cortar cuidadosamente las hojas y los tallos, de manera que solo los cogollos queden intactos y perfectamente recortados. Seguidamente, se lleva a cabo una inspección minuciosa de la calidad de los cogollos. Durante esta etapa, se examinan cuidadosamente cada uno de los cogollos para evaluar su color, densidad y presencia de cualquier imperfección. Este proceso garantiza que solo los cogollos que cumplen con los estándares de calidad sean seleccionados para los siguientes pasos de producción o venta. Una vez verificados, todos los cogollos de cannabis producidos se introducen en una máquina especializada que se encarga de enrollarlos y preparar rápidamente más de 100 porros. Esta máquina automatiza completamente el proceso de enrollado, lo que no solo acelera significativamente la producción, sino que también garantiza una mayor consistencia y calidad en cada porro. Gracias a esta tecnología, se optimiza la eficiencia de producción, reduciendo el tiempo y el esfuerzo manual necesarios. Aunque se ha automatizado gran parte del proceso, en el empaquetado también se utiliza el método manual para enrolar algunas presentaciones. Esto se hace porque el método manual permite un control de calidad más preciso y personal, asegurando que cada porro cumpla con los estándares específicos de tamaño, peso y uniformidad. Además, el estilo manual que se consigue con el enrollado a mano es valorado por muchos consumidores, que prefieren un producto que refleja atención al detalle y cuidado en su preparación. Por otro lado, el resto del cannabis que ya ha sido procesado se empaqueta en una variedad de presentaciones adaptadas a las necesidades de diferentes tipos de clientes. Estas presentaciones están preparadas para su distribución y venta en el mercado, garantizando que el producto llegue en las formas más adecuadas para los consumidores. Escribe en los comentarios si has fumado marihuana alguna vez y desde cuándo lo haces. Cada año, se producen cientos de toneladas de cocaína para consumo en todo el mundo. La hoja de coca, una planta con propiedades medicinales, tiene una alta demanda, lo que ha impulsado un crecimiento enorme en su cultivo en los últimos años. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la cocaína en un laboratorio a gran escala? Hemos visitado las plantaciones y los centros de producción para revelar cada detalle de este proceso. La historia de la cocaína comienza con la hoja de coca, utilizada por las civilizaciones andinas desde hace más de 3000 años. Los pueblos indígenas de Sudamérica, especialmente en Perú y Bolivia, mascaban estas hojas para combatir el cansancio, el hambre y la altitud. Durante la colonización española, los conquistadores notaron sus efectos estimulantes y promovieron su uso entre los trabajadores indígenas para aumentar su resistencia en las minas de plata. A finales del siglo XIX y principios del XX, la cocaína ganó popularidad en Europa y Estados Unidos. Se usaba en medicamentos y bebidas, incluida la primera fórmula de Coca-Cola, así como en tratamientos médicos como anestésico local. Incluso neurólogos defendían sus propiedades estimulantes. Sin embargo, con el tiempo, se descubrieron sus efectos adictivos y dañinos, lo que llevó a su prohibición en muchos países. A partir de la década de 1970, los carteles de droga en Colombia y otros países comenzaron a producir cocaína en grandes cantidades para el tráfico internacional, lo que dio inicio a la era del narcotráfico moderno. Para la producción de cocaína, se requieren dos insumos fundamentales en grandes volúmenes: la hoja de coca recién cosechada y la gasolina. Debido a que el proceso exige grandes cantidades de ambos productos, la producción de cocaína depende de cultivos extensivos de coca y del acceso continuo a combustibles y otros químicos industriales. Cada mañana, miles de campesinos colombianos se dedican al cultivo de la planta de coca en grandes extensiones de tierra que abarcan más de 200.000 hectáreas. En estas plantaciones, realizan labores como la siembra, el mantenimiento y la cosecha de las hojas, asegurando un crecimiento óptimo de la planta. Se estima que diariamente se cultivan más de 1000 toneladas de hojas de coca, ya que la alta demanda impulsa una producción constante.
Esta actividad es especialmente común en regiones donde las condiciones climáticas y del suelo favorecen su desarrollo, como el Catatumbo, en norte de Santander, el departamento del Cauca, el Putumayo y el Guaviare, zonas caracterizadas por su geografía montañosa y selvática, que dificultan el control militar y facilitan la expansión de los cultivos ilícitos. Dentro de estas regiones, los campesinos se dedican diariamente a la siembra de nuevas plantas de coca, asegurando una producción constante que puede alcanzar aproximadamente 1 tonelada de hojas de coca en cada ciclo de cosecha. Gracias al clima de estas regiones, donde llueve con frecuencia y hay mucha humedad, no es necesario regar las plantas demasiado. La lluvia mantiene el suelo húmedo casi todo el tiempo, por lo que los campesinos solo riegan las plantas una vez por semana para asegurarse de que tengan suficiente agua. Las lluvias constantes ayudan a que la planta crezca bien sin necesidad de un riego extra. Después de aproximadamente 5 meses de crecimiento, las hojas de coca alcanzan el punto óptimo para su recolección. En este momento, los trabajadores encargados de la cosecha, conocidos como raspachines, ingresan a los cultivos para llevar a cabo la recolección manual. Con habilidad y rapidez, arrancan cuidadosamente las hojas maduras de cada planta, asegurándose de no dañar los tallos para que continúen produciendo en futuras cosechas. Este proceso se realiza de manera repetitiva cada 3 o 4 meses, permitiendo mantener una producción constante a lo largo del año. Después de terminar la recolección, los trabajadores dispersan las hojas de coca sobre el suelo del laboratorio para prepararlas para el siguiente paso del proceso. Para facilitar su manipulación y posterior procesamiento, utilizan una podadora de césped modificada, la cual permite cortar las hojas en trozos pequeños de manera más rápida y eficiente. Aunque estas máquinas fueron diseñadas originalmente para recortar el pasto, han sido adaptadas para triturar grandes volúmenes de hojas de coca con mayor precisión y uniformidad. Este proceso puede demorar hasta 2 horas si se trituran aproximadamente 125 kilogramos de hojas. A continuación, se añaden 5 kilogramos de cemento y 2 kilogramos de soda cáustica a la mezcla, sustancias que ayudan a extraer los compuestos de la hoja de coca y mejorar la consistencia de la preparación. El cemento actúa como un agente aglutinante, mientras que la soda cáustica potencia la liberación de los alcaloides presentes en las hojas. Una vez agregados, los trabajadores mezclan todo de manera manual con un método rudimentario pero efectivo, patean y pisan la mezcla hasta 3 veces, asegurándose de que los ingredientes se integren por completo. Luego, utilizando una pala, los trabajadores llenan varios barriles con la mezcla de hojas de coca trituradas y los químicos previamente agregados. Cada barril puede contener aproximadamente 55 kilogramos de esta mezcla, dejándola lista para la siguiente etapa del proceso, donde se procederá a la extracción de sus compuestos. Para obtener uno de los ingredientes clave en la producción de cocaína, los carteles emplean un método clandestino para extraer petróleo. Colocan pequeñas válvulas en las tuberías que transportan el crudo hacia las refinerías del Estado colombiano, permitiéndoles sustraer grandes volúmenes de manera ilegal. A través de estas conexiones ilegales, extraen de manera constante grandes volúmenes de petróleo sin ser detectados. Bajo este sistema, logran sustraer más de 270.000 barriles de petróleo, cantidad suficiente para ser procesada y refinada de forma clandestina, obteniendo aproximadamente 11 millones de litros de gasolina de alta pureza, lo que garantiza la producción de todo un año. Por esta razón, todos los días, militares fuertemente armados realizan rondas de vigilancia para prevenir el robo de este valioso líquido. Después, la gasolina, valuada en $2.000 millones, es transportada en burros de carga y camiones hasta los laboratorios clandestinos ocultos en lo más profundo de la selva colombiana. Una vez que la gasolina llega al laboratorio clandestino, se inicia el siguiente paso del proceso. La gasolina es vertido en barriles donde previamente se han colocado las hojas de coca trituradas. Luego, se añade ácido sulfúrico, también conocido como líquido de baterías, un compuesto altamente corrosivo que ayuda a extraer los alcaloides de la planta. Esta mezcla se deja reposar durante aproximadamente 12 horas, permitiendo que los químicos reaccionen y disuelvan los compuestos activos de la hoja, preparándolos para las siguientes etapas del procesamiento. Después, se inicia el proceso de filtrado para obtener la esencia en bruto de la hoja de coca. Para ello, primero se pasa el líquido extraído de las hojas de coca a través de trapos de algodón, los cuales actúan como filtros para retener impurezas y restos de sucio. Luego, se le añaden aproximadamente 4 litros de ácido clorhídrico y 250 gramos de soda cocinada, dos sustancias químicas que facilitan la separación de los compuestos activos de la coca. Una vez incorporados estos ingredientes, la mezcla se somete a un filtrado repetitivo,
aproximadamente 5 veces, con el objetivo de eliminar cualquier residuo no deseado y el líquido restante. Como resultado de este procedimiento, se obtiene una sustancia espesa y grumosa que, tras ser secada y prensada, se transforma en la pasta base de coca. Más de 10 toneladas de pasta base de coca son transportadas ilegalmente cada semana a otro laboratorio especializado, donde se procesa hasta convertirla en cocaína pura. Para evitar ser detectados, los traficantes realizan varios traslados semanales utilizando rutas ocultas y métodos de camuflaje. Cuando la pasta base de coca llega al laboratorio, se somete a un proceso de reoxidación para eliminar impurezas y refinar su composición. Para ello, los químicos, conocidos como cocineros, vierten la sustancia en un barril de 1 metro de altura y agregan una mezcla de ácido sulfúrico, amoníaco y permanganato de potasio. Estos compuestos reaccionan químicamente para purificar la pasta, eliminando residuos no deseados y potenciando la extracción del clorhidrato de cocaína. Luego, la mezcla, de la cual se filtran aproximadamente 300 litros al día, pasa a través de un trapo de algodón que retiene las impurezas y permite obtener en la superficie un producto más refinado y de mayor pureza, el clorhidrato de cocaína, que tiene un valor de $1.500 por kilogramo. Finalmente, la cocaína pasa por un secado manual inicial para reducir la humedad superficial. Luego, se somete a un calentamiento controlado en un horno microondas o en una cámara de calor a 40 grados Celsius, asegurando que la sustancia quede completamente seca y lista para su almacenamiento. Una vez alcanzada la textura adecuada, se prensa en bloques compactos, lo que facilita su transporte y manipulación. Finalmente, estos paquetes se envuelven con materiales impermeables y se sellan cuidadosamente para evitar que la humedad o el agua los afecten durante su traslado en lanchas hacia Estados Unidos. Es importante aclarar que este video es solo informativo y educativo. No promovemos ni apoyamos el consumo, producción o tráfico de cocaína. Esta sustancia es ilegal en la mayoría de los países y tiene efectos devastadores en la salud y la sociedad. Su fabricación y comercialización alimentan la violencia y el crimen. La información es poder, y entender estos procesos nos permite conocer su impacto real. Escribe en los comentarios si conoces alguna historia sobre los efectos que una persona experimenta al consumir esta sustancia. Cada año, miles de puros cubanos, hechos a mano por expertos artesanos, se envían a todo el mundo, llevando con ellos la tradición y el sabor único de Cuba. Este producto pasa por un proceso especial que comienza en los campos de cultivo de tabaco y llega a las fábricas de la isla, donde cada puro se enrolla uno a uno con extrema precisión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los puros cubanos? Hemos visitado las plantaciones y fábricas involucradas para revelar cómo se produce este emblema del arte tabacalero cubano. A nivel mundial, se calcula que en todo el mundo hay más de 1.250 millones de personas que consumen tabaco. Esta impresionante cifra incluye tanto a quienes disfrutan de un puro cubano a diario, como a aquellos que lo hacen solo en ocasiones especiales. El proceso de producción de los puros cubanos comienza en los fértiles campos de cultivo de tabaco, donde agricultores con gran experiencia dedican meses de arduo trabajo, tanto de día como de noche, para asegurar el crecimiento saludable y la correcta recolección de esta planta. Este esfuerzo comienza en los viveros, lugares especiales donde las plántulas de tabaco se cuidan con esmero durante unas 7 semanas, hasta que alcanzan el tamaño adecuado para ser trasladadas a los campos, donde seguirán su crecimiento. Una vez en el campo, las plantas de tabaco continúan su ciclo de crecimiento hasta alcanzar el momento de la cosecha. Con los avances en las tecnologías agrícolas, el proceso de plantación se ha vuelto mucho más eficiente. Hoy en día, los agricultores ya no tienen que plantar las semillas manualmente una por una. En su lugar, usan sembradoras de precisión que permiten plantar las plántulas de manera rápida y en gran cantidad. Estas máquinas recorren los surcos del campo, distribuyendo más de 100.000 plantas que previamente fueron cuidadas en los viveros. Estas nuevas tecnologías han transformado el proceso de siembra, haciéndolo más ágil y preciso. Las plántulas se distribuyen de forma pareja sobre el terreno, lo que favorece un desarrollo uniforme. Esto no solo mejora el aprovechamiento del tiempo y los recursos, sino que también contribuye a obtener hojas de tabaco más consistentes, clave para garantizar la calidad de los puros cubanos. Una vez finalizado el proceso de siembra, se inicia la etapa de nutrición de las plántulas, la cual, en muchas plantaciones, se realiza desde el aire utilizando aviones o helicópteros. Estos equipos permiten aplicar fertilizantes orgánicos de manera rápida y uniforme sobre el terreno. Dichos fertilizantes son esenciales para enriquecer la tierra con los nutrientes que las plantas de tabaco necesitan para desarrollarse de forma óptima.
Desde el momento en que se planta el tabaco hasta que está listo para ser cosechado transcurren aproximadamente 115 días. Las condiciones climáticas influyen directamente en el tiempo que tarda el tabaco en desarrollarse. Factores como la temperatura, la humedad y la luz solar juegan un papel clave en su crecimiento. En zonas cálidas y húmedas, las plantas tienden a crecer más rápido, mientras que en climas menos favorables, el proceso se vuelve más lento, alargando el periodo necesario para alcanzar la madurez antes de la cosecha. Unos 30 días antes de la cosecha, se realiza una técnica agrícola llamada decapitación, que consiste en cortar la parte superior de las plantas de tabaco. Esta práctica tiene como propósito redirigir toda la energía y nutrientes de la planta hacia las hojas en crecimiento, evitando que los recursos se destinen a formar flores o semillas. Al concentrar los nutrientes en las hojas, estas logran un mayor desarrollo en tamaño y calidad, lo que las hace ideales para la elaboración de puros cubanos. Para asegurar que este proceso se realice de forma controlada, se aplica un probiótico especial que regula el crecimiento de la parte superior de la planta. Cuando las plantas de tabaco alcanzan su grado ideal de madurez, da inicio el proceso de cosecha. Esta etapa puede realizarse con maquinaria moderna o mediante el método tradicional, ampliamente utilizado en la producción de puros cubanos de alta calidad. En este enfoque manual, los agricultores examinan cada planta con cuidado y recolectan únicamente las hojas que muestran el tamaño, color y textura ideales, garantizando que solo el tabaco de mejor calidad avance a las siguientes etapas del proceso. Por otro lado, la implementación de maquinaria agrícola de última generación ha revolucionado el proceso de cosecha al permitir una recolección mucho más rápida y eficiente que el método tradicional. Estas máquinas están diseñadas para cubrir amplias extensiones de terreno en un corto periodo de tiempo, lo que resulta especialmente útil en plantaciones de gran escala. Aunque la cosecha mecánica no ofrece el mismo nivel de precisión que la selección manual hoja por hoja, las innovaciones tecnológicas con sensores y sistemas de control han incrementado notablemente su exactitud. Esto ha contribuido a reducir significativamente el daño a las plantas y a garantizar una mayor uniformidad en la recolección de las hojas de tabaco, factores esenciales para mantener estándares de calidad constantes en la producción industrial de puros cubanos. Según datos recientes de 2024, Cuba continúa destacándose como uno de los principales productores de tabaco premium a nivel mundial. En promedio, en la isla se pueden obtener hasta 2 toneladas de hojas de tabaco por cada 4.000 metros cuadrados de cultivo. Esta cifra refleja la dedicación de los campesinos cubanos y la eficiencia de sus prácticas agrícolas tradicionales, perfeccionadas durante generaciones. Después de la cosecha, las plantas de tabaco son trasladadas en grandes cantidades hacia almacenes especiales diseñados exclusivamente para el proceso de secado. Dentro de este espacio, los trabajadores llevan a cabo un proceso tradicional de curado con humo, generado por la quema controlada de madera cuidadosamente seleccionada. Este método artesanal permite que las hojas pierdan humedad de forma gradual, evitando que se quiebren o pierdan sus propiedades. Al mismo tiempo, el humo penetra suavemente en las hojas, impregnándolas con aromas y sabores característicos que elevan la calidad del tabaco y lo distinguen en el mercado internacional. El curado con humo dura entre 5 y 8 semanas, durante las cuales las hojas de tabaco son vigiladas cuidadosamente para asegurar que se sequen de forma uniforme. La elección de la madera es clave, ya que cada tipo aporta matices únicos que enriquecen el aroma y el sabor del tabaco final. Una vez que las hojas han completado el proceso de secado y muestran las cualidades deseadas, son recogidas y apiladas cuidadosamente para luego ser enviadas a la fábrica de tabaco. Cuando las hojas de tabaco llegan a la fábrica, comienza el proceso artesanal de elaboración de los puros. El torcedor, un trabajador especializado, selecciona entre 2 y 6 hojas para formar el relleno, que aporta la intensidad del sabor. Estas hojas se colocan unas sobre otras y se enrollan cuidadosamente para formar un manojo compacto. Luego, este manojo se envuelve con una hoja más resistente llamada capote u hoja aglutinante, que da estructura al puro y mantiene unido el relleno. Una vez formada esta primera parte del tabaco, se coloca dentro de un molde de madera que le da su forma cilíndrica característica. Allí permanece bajo presión durante aproximadamente 30 minutos, tiempo suficiente para que conserve su forma antes de pasar a la fase final del proceso. Después, el torcedor retira el tabaco del molde y procede a colocar la capa u hoja de envoltura, la más delicada y visualmente atractiva. Usando una herramienta especial llamada chaveta, se recorta el exceso de hojas y corrige cualquier irregularidad. Luego, se enrolla la hoja con precisión alrededor del puro, generalmente dando unas 3 vueltas y media, logrando un acabado liso y sin costuras.
Para sellar la capa, se utiliza una pequeña cantidad de pasta vegetal, un pegamento natural hecho a base de agua y azúcar. Por último, se recorta un pequeño círculo de hoja y se adhiere al extremo del puro, formando el llamado perilla o cabeza, que completa el proceso de elaboración. Finalmente, durante el proceso de empaquetado, se utiliza también una pequeña cantidad de pegamento de azúcar para fijar las bandas y etiquetas que identifican cada tabaco. Estas etiquetas pueden indicar detalles importantes como la edad del tabaco o si pertenece a una edición especial, lo que añade un valor distintivo al producto. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una rigurosa inspección visual en la que se revisa cuidadosamente la apariencia de cada tabaco, asegurándose de que cumpla con los estándares de calidad. Una vez terminados, etiquetados y aprobados, los tabacos se organizan en cajas y quedan listos para ser distribuidos por todo el mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has fumado un puro cubano? Cada año, millones de cigarrillos son producidos utilizando la maquinaria automatizada de la industria tabacalera para satisfacer la inmensa demanda de consumidores de tabaco en todo el mundo. Este producto se elabora mediante un meticuloso proceso especial desde los campos de cultivo de tabaco hasta las modernas fábricas de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cigarrillos? Hemos visitado las plantaciones y fábricas involucradas para revelar este fascinante proceso. Se calcula que aproximadamente 1.300 millones de personas en todo el mundo son consumidores de tabaco. Este número refleja la cantidad global de personas que de forma habitual o esporádica optan por fumar tabaco en la forma de cigarrillos, incluyendo tanto a quienes lo hacen diariamente como a los que fuman de manera ocasional. El inicio del proceso de producción de los cigarrillos se localiza en los campos de cultivo de tabaco, donde los agricultores dedican meses de trabajo, tanto de día como de noche para cultivar y recolectar esta planta. Este esfuerzo comienza en los viveros, lugares especiales donde las plantas jóvenes de tabaco se crían durante aproximadamente 7 semanas hasta que alcanzan la madurez necesaria para ser trasladadas a los campos. Una vez en el campo, las plantas comienzan su ciclo de crecimiento hasta llegar a la cosecha. Con el avance de las tecnologías agrícolas, el proceso de plantación ha experimentado una notable eficiencia. Los agricultores ya no necesitan plantar las semillas una por una manualmente. En su lugar, utilizan sofisticadas sembradoras de precisión que permiten plantar las plántulas en gran escala de manera eficaz y rápida. Estas máquinas avanzan a lo largo de los surcos de los campos, distribuyendo las 100.000 plantas que fueron previamente cuidadas en los viveros. Gracias a estas innovaciones el proceso se vuelve más eficiente, permitiendo una distribución uniforme y precisa de las plántulas en el terreno destinado para su cultivo. Esta tecnología no solo optimiza el uso del tiempo y los recursos, sino que también asegura un crecimiento saludable y homogéneo de las plantas de tabaco, lo cual es fundamental para mantener la calidad del producto final. Una vez finalizado el proceso de siembra, se procede a nutrir las plántulas aplicando fertilizantes orgánicos al suelo. Estos fertilizantes son esenciales para enriquecer la tierra con los nutrientes necesarios que las plantas de tabaco requieren para un desarrollo óptimo. El periodo que transcurre desde la siembra hasta la cosecha de la planta de tabaco generalmente dura 90 días, variando en función de las condiciones climáticas específicas de la región donde se cultiva. Factores como la temperatura, la humedad y la cantidad de luz solar son determinantes en el ritmo de crecimiento de las plantas de tabaco. En climas más cálidos y húmedos, las plantas pueden desarrollarse más rápidamente, mientras que en condiciones menos ideales, el crecimiento puede ser más lento, extendiendo el tiempo necesario hasta alcanzar la madurez para la cosecha. Aproximadamente un mes antes de la cosecha, se lleva a cabo una práctica agrícola conocida como decapitación, que consiste en remover las copas o partes superiores de las plantas de tabaco. El objetivo de esta técnica es forzar a la planta a concentrar todos sus nutrientes disponibles en las hojas que están creciendo, en lugar de distribuirlos hacia el desarrollo de flores o semillas. Esta concentración de nutrientes en las hojas mejora la calidad y el tamaño de las mismas, haciéndolas más adecuadas para su uso en la producción de cigarrillos. Para realizar este proceso de manera efectiva, se utiliza un probiótico especializado que ayuda a que el crecimiento de la copa del tabaco sea de una manera controlada. Una vez que las plantas de tabaco alcanzan la madurez adecuada para la cosecha, los agricultores comienzan este proceso utilizando tanto métodos manuales como maquinaria agrícola avanzada. El enfoque manual implica que los trabajadores recolecten las hojas de tabaco cuidadosamente, seleccionando solo aquellas que han alcanzado el punto óptimo de madurez. Por otro lado,
La utilización de maquinaria agrícola avanzada facilita una cosecha más rápida y eficiente, permitiendo procesar grandes áreas de cultivo en menos tiempo. Aunque la cosecha mecánica puede no ser tan selectiva como el método manual, las innovaciones tecnológicas han mejorado significativamente su precisión y eficacia, haciendo posible minimizar el daño a las plantas y mejorar la uniformidad de la cosecha. Según estadísticas publicadas en 2023, la cosecha de tabaco en Estados Unidos ha logrado rendimientos significativos, alcanzando las 3 toneladas por 4.000 metros cuadrados. Después de la cosecha, se realiza un traslado masivo de las plantas de tabaco hacia un almacén dedicado exclusivamente a su secado. Este paso es crucial para preparar el tabaco para su uso final. En el interior de este espacio, los trabajadores inician un proceso tradicional de curado mediante el uso de humo producido por la combustión controlada de madera. Este método no solo reduce la humedad de las hojas de tabaco gradualmente, sino que también imparte a las hojas sabores y aromas distintivos, enriqueciendo su perfil y calidad. El proceso de secado mediante humo dura entre 5 y 8 semanas, tiempo durante el cual las hojas de tabaco son cuidadosamente monitoreadas para asegurar un curado uniforme y efectivo. La madera utilizada en este proceso es seleccionada con cuidado, ya que el tipo de madera incide directamente en el sabor y aroma del producto final. Una vez que las hojas han alcanzado el punto óptimo de secado, estas son recogidas y apiladas para luego ser enviadas a las fábricas de tabaco. Una vez dentro de las instalaciones de la fábrica, las hojas secas de tabaco son colocadas en una cinta transportadora, la cual juega un papel crucial en el proceso de manufactura, ya que es responsable de transportar estas hojas hacia una máquina trituradora que es su próximo destino en la línea de producción. Esta máquina especializada tiene la función de descomponer las hojas de tabaco en fragmentos mucho más pequeños. Este paso es fundamental, ya que prepara el tabaco para su próxima fase de procesamiento, asegurando que tenga la textura y el tamaño adecuados para la elaboración de los cigarrillos. Tras ser finamente trituradas, las hojas de tabaco son de nuevo trasladadas por otra cinta transportadora hacia una avanzada máquina automática, diseñada específicamente para la producción de cigarrillos. Esta sofisticada maquinaria está equipada con tecnología capaz de fabricar la envoltura de papel especial requerido para los cigarrillos y ensamblarlos con precisión, asegurando que cada cigarrillo tenga las dimensiones exactas necesarias. Gracias a esta automatización, la máquina puede producir aproximadamente 20.000 cigarrillos por minuto, un reflejo de la eficiencia y la capacidad de la tecnología moderna en la industria tabacalera. Datos del 2023 indican que el 37% de los hombres a nivel mundial fuman a diario, y se estima que anualmente se consumen más de 6 billones de cigarrillos, siendo China el país que lidera el consumo global. Finalmente, la etapa de control de calidad se lleva a cabo mediante el uso de inteligencia artificial, asegurando que cada paquete de cigarrillos cumpla con los estándares de adecuados previamente establecidos. En esta innovadora máquina de fumar, se elige un cigarrillo de cada lote para someterlo a pruebas que simulan el consumo humano. Esto permite recolectar humo bajo condiciones controladas para estudiar los aditivos en los cigarrillos y medir la emisión de sustancias químicas. Este sistema avanzado de inteligencia artificial analiza meticulosamente cada unidad para detectar cualquier defecto o desviación en el producto, garantizando que solo los cigarrillos que cumplen con todos los criterios de calidad sean empaquetados. Una vez aprobados, los cigarrillos son automáticamente empaquetados en sus respectivas unidades y están listos para ser distribuidos al mercado. Escribe en los comentarios si has fumado cigarrillos alguna vez y ¿desde cuándo lo haces? Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y compártelo. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado.